¿Realmente somos libres de pensar por nosotros mismos? ¿O hay momentos en los que la mente puede ser secuestrada, sin que nos demos cuenta? El lavado de cerebro no es solo cosa de películas. Ha ocurrido de verdad. A gran escala. En sectas, en guerras, en gobiernos, en personas comunes como tú o como yo. Hoy te presento 5 casos reales de lavado de cerebro, donde la identidad fue borrada, la voluntad anulada y la obediencia se convirtió en algo mortal. Historias reales que demuestran lo manipulable que puede ser la mente humana, cuando se le somete al miedo, al aislamiento y al control psicológico. Prepárate. Top 5. El caso Jonestown. Todo comenzó como un sueño de igualdad. Jim Jones, un pastor carismático, creó una comunidad religiosa en los años 70 llamada el Templo del Pueblo. Prometía un paraíso libre de racismo y pobreza. Y mucha gente lo siguió. Miles. Pero pronto ese sueño se convirtió en una pesadilla. Jones comenzó a ejercer un control total sobre sus seguidores. Prohibía el contacto con el mundo exterior. Imponía castigos públicos. Controlaba cuándo y qué comían. Y les hacía repetir frases de obediencia mientras los privaba del sueño. En 1977, temiendo ser investigado por abuso, trasladó a más de 900 seguidores a la selva de Guyana, en Sudamérica, a un lugar que llamó Jonestown. Ahí los aisló aún más. Los entrenó para un suicidio revolucionario si llegaban a ser atacados. El 18 de noviembre de 1978, el Congreso de Estados Unidos intentó investigar el caso. Y Jim Jones, viendo que todo iba a colapsar, dio la orden final. Beber una mezcla de cianuro con saborizante. Más de 900 personas murieron, incluyendo más de 200 niños, y lo hicieron por obediencia ciega. Este caso no solo estremeció al mundo, demostró lo fácil que es anular la voluntad humana, cuando una figura carismática te promete el cielo, y luego te empuja al infierno. Top 4. El proyecto MKUltra. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos temía que los soviéticos pudieran controlar mentalmente a sus agentes. La respuesta fue aún más aterradora: crear su propio programa de control mental. Así nació MKUltra, un proyecto secreto de la CIA iniciado en los años 50. ¿El objetivo? Descubrir si se podía controlar completamente a una persona mediante técnicas como LSD en dosis masivas, sin consentimiento, privación sensorial extrema, hipnosis profunda, aislamiento prolongado y, en algunos casos, tortura física y psicológica. Se experimentó con reclusos, soldados, pacientes psiquiátricos, estudiantes, muchos sin saber que estaban participando en nada. El caso más conocido fue el del Dr. Donald Ewen Cameron, que aplicó estos métodos en Canadá. Borraba memorias con electroshock y luego trataba de reprogramar a sus pacientes. Cuando MKUltra fue revelado en los años 70, causó un escándalo nacional. Pero hasta hoy, nadie fue juzgado por estas violaciones a los derechos humanos. Y lo más inquietante, nunca sabremos cuántas personas fueron afectadas realmente. MKUltra no fue ciencia ficción, fue real, y demostró que, para algunos, la mente humana era solo un experimento más. Top 3. El caso de Patty Hearst. Patty Hearst tenía todo. Era la nieta del magnate de los medios William Randolph Hearst, el hombre que inspiró la película Ciudadano Kane. Tenía 19 años, una vida privilegiada. Iba a la universidad. Vivía en un apartamento cómodo con su prometido. Pero su historia dio un giro el 4 de febrero de 1974. Un grupo armado entró por la fuerza a su casa en Berkeley, California, la golpeó y la secuestró. Ese grupo se hacía llamar el Ejército Simbiótico de Liberación.
una organización radical que luchaba, según ellos, por los pobres y oprimidos. Durante las primeras semanas de cautiverio, Patty fue encerrada en un armario, vendada, encadenada, aislada, privada de sueño y sometida a un constante bombardeo ideológico. Le repetían una y otra vez que su familia era parte del enemigo, que ella era cómplice del sistema capitalista y que debía abrir los ojos a la verdad revolucionaria. Y algo cambió en su mente. 70 días después, Patty reapareció, pero no como víctima. Fue vista en las cámaras de seguridad empuñando un rifle, robando un banco junto a sus secuestradores. No solo participaba activamente, sino que parecía convencida de su nueva identidad. Se hacía llamar Tania, en honor a la compañera del Che Guevara. Grabó audios radicales, denunciando a su familia y apoyando la lucha armada. Decía que ahora veía claro, que estaba liberada. Durante más de un año participó en robos, asaltos e incluso un tiroteo con la policía. Cuando finalmente fue capturada en 1975, la pregunta era una sola: ¿fue una víctima o se había convertido en una terrorista? Su defensa alegó lavado de cerebro. Expertos testificaron que había sido sometida a técnicas de manipulación extremas y que había desarrollado lo que hoy conocemos como síndrome de Estocolmo, la identificación emocional con el captor como mecanismo de supervivencia. Pero el jurado no lo aceptó. Fue condenada a 7 años de prisión, aunque luego su pena fue conmutada. Y en el año 2001, el presidente Bill Clinton le concedió el perdón completo. Años después, Patty contó en entrevistas que realmente creía todo lo que le decían, que su mente había sido reformateada en esos primeros 60 días. Top 2. La familia Manson, 1969. California. La era del amor libre, la contracultura, las drogas psicodélicas y la búsqueda de un nuevo sentido espiritual. En medio de ese caos, apareció Charles Manson, un hombre con pasado criminal, poca educación y una capacidad perturbadora para manipular. Manson no tenía poder político, no era rico, ni siquiera era especialmente culto, pero tenía algo aún más peligroso. Sabía leer la desesperación en la gente y ofrecerles lo que querían escuchar. Manson se rodeó de jóvenes que se sentían excluidos del sistema. Chicas con problemas familiares, chicos perdidos tras la guerra de Vietnam, jóvenes desilusionados con el sueño americano. Les ofrecía una nueva vida, sin reglas, sin juicios, con drogas, sexo libre y una aparente conexión espiritual. Vivían juntos en una comuna improvisada, el Spahn Ranch, un viejo set de filmación en las afueras de Los Ángeles. Allí Manson comenzó su verdadero trabajo: privarlos del sentido del yo. Repetirles constantemente que él era Jesús reencarnado. Aislarlos del mundo real. Bombardearlos con LSD y largas sesiones de meditación donde moldeaba sus pensamientos. Lo que comenzó como una comuna hippie se transformó en una célula fanática, dispuesta a hacer cualquier cosa por su líder. El 9 de agosto de 1969, Manson ordenó a 4 miembros de su familia, incluyendo a Susan Atkins y Tex Watson, entrar a la mansión de un director de cine en Cielo Drive. Ahí asesinaron brutalmente a 5 personas, incluyendo a la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. La noche siguiente, mataron a otras 2 personas. Los asesinatos fueron tan crueles, tan caóticos, que parecían sacados de una película de horror. Pero lo más escalofriante fue esto. Manson no estuvo presente en ninguno de los asesinatos. Solo dio la orden. Sus seguidores obedecieron sin cuestionar. Escribieron con sangre en las paredes. Dejaron símbolos. Y cuando fueron capturados, seguían convencidos de que lo que habían hecho era necesario.
Durante el juicio, muchas de las chicas sonreían, cantaban e incluso se ofrecieron a asumir toda la culpa para proteger a Manson. Se habían rendido por completo a su influencia. Top 1. El caso de Corea del Norte. A veces el lavado de cerebro no viene de un líder religioso. Viene del Estado. Desde que naces. En Corea del Norte la población vive completamente aislada del mundo exterior. No hay acceso libre a Internet. No hay medios independientes. Ni libertad de pensamiento. Desde la infancia, se enseña que el líder supremo es una figura casi divina. Las familias deben tener retratos de él en sus casas. Y si alguien lo critica, puede ser ejecutado, junto a toda su familia. Muchos norcoreanos que han logrado escapar cuentan que lo más difícil no fue huir físicamente, sino liberarse mentalmente. Algunos incluso han deseado volver, porque su identidad entera había sido moldeada bajo el régimen. Corea del Norte es el ejemplo vivo de cómo el control total de la información, el miedo colectivo y la repetición constante pueden formar una sociedad donde pensar distinto es inconcebible. Estos casos nos muestran lo frágil que puede ser la mente humana cuando se enfrenta al aislamiento, la manipulación y la necesidad de pertenecer. ¿Hasta dónde podrías llegar tú si creyeras que es lo correcto? Si te interesan los misterios de la mente, el poder de las ideas y cómo se puede torcer la realidad, suscríbete a El Espejo de la Mente. Aquí exploramos lo que pocos se atreven a mirar. Nos vemos en el próximo viaje.